Hola, ¿qué tal? Esta vez vamos a colocar en práctica nuestros conocimientos de la parte teórica, pero en el método gráfico. Recordarán ustedes que para resolver problemas planteados con vectores, lo que tenemos que hacer es primero dibujar los vectores, y en eso consiste el método gráfico, ¿ya? Entonces, no es simplemente dibujarlos, o sea, como nos dé la gana, digamos. Este vector es el vector A. Ustedes saben que se pueden nombrar a los vectores con letras del abecedario. Pueden tener otro tipo de nombres, ¿no es verdad? Pero en este caso lo hemos nombrado con letras del abecedario. Este es mi vector A. Yo no puedo dibujarlo como no está a un inicio, ¿no es verdad? Miren, este tiene sentido diagonal y es de abajo para arriba. Si yo lo dibujo diagonal, pero de esta manera, estaríamos alterando el sentido, ¿no es verdad? Entonces, por lo tanto, eso estaría incorrecto, porque el sentido no es el mismo. Entonces, eso no está bien, ¿ya? Y si nosotros agarramos ese vector y el vector A, el mismo vector A, lo ponemos así, también estaría mal. ¿Pero por qué estaría mal? Porque fíjense, el ángulo es 70 grados. Si se fijan ustedes, aquí el ángulo debe ser menos que 70 grados, debe ser 40, supongamos. ¿Es verdad? Entonces también estaría mal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Lo que se tiene que hacer es mantener, ¿ya?, la dirección, el sentido, el ángulo y obviamente el tamaño del vector. ¿Qué quiere decir el tamaño? Quiere decir que tiene que ser proporcional. Si este vector vale 3 cuadritos, fíjense, 1, 2, son 3 cuadritos aproximadamente de alto, ¿no es verdad? Digamos que son 3 centímetros esos 3 cuadritos. Si yo lo hago, este vector de 3 centímetros, pero es muy pequeñito, entonces yo quiero hacerlo un poquito más grande, lo voy a hacer de 6 centímetros, o sea, el doble. Quiere decir que el vector B, ustedes también tienen que duplicarlo. Fíjense, en este caso, vamos a poner que este es... vale 4 centímetros. Entonces, si el primero lo he duplicado, el segundo también lo tengo que duplicar. ¿Ya? Entonces ya no valdría 4 el vector B, ¿no es verdad? Ya valdría 8. Entonces, a eso se le llama proporcional. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve esta proporcionalidad? En teoría, ¿ya?, se dice que si el vector A vale 3, y lo dibujamos con el vector B, que vale 4, la suma de los dos vectores deberían darnos 7, ¿es verdad?, la resultante de los dos vectores. Entonces nosotros con ese 7 ya tenemos un aproximado de qué número nos va a dar las resultantes. Es por eso que es muy importante la proporcionalidad del vector, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, lo que vamos a hacer esta vez, ya, es... lo que vamos a hacer es emplear el método del triángulo. Ustedes saben que en el método gráfico existen 3 submétodos: el método del triángulo, el método del paralelogramo y el método del polígono. El del polígono no los vamos a utilizar esta vez porque solamente tenemos 2 vectores. Miren, para cada ejemplo, para esta parte solo tenemos, para este ejemplo, 1, vamos a colocar en esta partecita. Para el ejemplo 1, solo tenemos 2 vectores. Para el ejemplo 2, también tenemos 2 vectores, ¿no es verdad? Entonces, el método del polígono se utiliza cuando hay más de 2 vectores, 3, 4, y en este caso no lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, cuando se tiene 2 vectores, en este caso, el método del triángulo, no sé si recuerdan, dice el método del triángulo, unir, ¿ya? El sentido, ¿cuál es el sentido? Esto, ¿no es verdad? Este es el sentido. Con el origen del segundo vector. El vector A va a ser nuestro primer vector y el segundo vector va a ser el vector B. Y el origen del segundo vector, ¿cuál sería? Este puntito de acá, ¿no es verdad? Entonces vamos a unir eso, manteniendo, como les había dicho yo, la dirección, el tamaño y el sentido de cada vector. Entonces lo vamos a unir. Ya. Fíjense, 70 grados, dice. Voy a empezar acá. Y si se fijan, yo he hecho un poquito más, he hecho mi pequeña chanchulla, si quieren ustedes. Ya,
y voy a agarrar y voy a hacer mi vector A. Este es mi vector A. ¿No es verdad? Los 70 grados están acá. Si se fijan, he mantenido, es el mismo tamaño, tiene la misma dirección, todo. Voy a borrar el ángulo, ¿ya? Y voy a poner ahora, a continuación, el vector B. Decíamos, unir el sentido con el origen. Aquí está el origen, y dice, fíjense, es 3 cuadritos para allá, si se fijan. Tal cual está, ¿no es verdad? Entonces, ya tengo el vector B, el sentido es hacia este lado. Este sería mi vector B, ¿no es verdad? Y los 45 grados de ese vector B estarían aquí. ¿Ya? En este caso no lo vamos a tomar en cuenta, los ángulos los voy a dejar así. Ya me ha servido el ángulo para ubicar los vectores. Entonces, una vez que he unido en el método del triángulo el sentido del primer vector con el origen del segundo vector, lo que voy a hacer es unir el origen, digo el sentido del segundo vector, que vendría a ser esto, con el origen del primer vector. Entonces, en este caso, tendríamos de esta manera. Lo estamos cerrando, si se han dado cuenta, ¿no es verdad? O sea, fíjense, es un vector a continuación del otro, ¿no es verdad? Y a este que está con color negro se le llama resultante, que significa que es igual a la suma del vector A más el vector B. A eso yo me refería, ¿no? Si el vector A vale 3 y el vector B vale 4, la suma entre comillas debería darnos 7 centímetros, cuando lo hacemos de manera escalar, o sea, proporcional. ¿Ya? Entonces, esa sería la aplicación del método gráfico en el método del triángulo. Ahora nos vamos a ir el mismo ejercicio, o sea, el mismo ejemplo, estos mismos vectores vamos a utilizar para el método del paralelogramo. Pero recordarán lo que dice en el método del paralelogramo. Dice en este caso, unir los dos orígenes de los dos vectores. ¿Cuál es el origen? Este es el origen, este es el origen, ¿no es verdad? Vamos a unir los dos orígenes. Obviamente manteniendo la dirección y el sentido de ambos vectores. Entonces empezamos, vamos a unir los dos orígenes. Yo tengo el vector A, voy a mantener nuevamente, como habíamos dicho. Poquito se me va a salir del recuadrito, por favor, no se van a asustar, porque mi vector va a ser más grandecito, ¿no es verdad? Aquí está mi vector A. Este va a ser mi vector A. Voy a colocar el vector B. El origen es este. Dice 3 cuadritos. Después vamos a mover mil disculpas por la imperfección. Ya. Este sería mi vector B. ¿No es verdad? He unido, ¿qué cosa? Los dos orígenes. A ver, sí, está muchísimo mejor. Entonces, tiene que ser, como dice, ya, muy bien. Ya he unido los dos orígenes de ambos vectores. Luego dice que se traza líneas. Esto lo voy a cortar hasta acá nomás. Ya, para que no se confunda, ¿ya? Luego se traza, como dice, paralelogramo, líneas paralelas a cada vector. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes pusieran aquí un sol, si quieren, si ustedes pusieran un sol por acá, ¿es verdad? Y hubiese una pared por acá, ¿ya? Sería como sombra, ¿no es verdad? Se reflejaría su sombra
Entonces, eso es lo que vamos a hacer, trazar líneas paralelas. Y como no tengo líneas, son líneas segmentadas, o sea, punteaditas, pero como no tengo esta vez en mi pizarra líneas segmentadas, lo que voy a hacer, el amarillo me va a significar el amarillo me va a significar que son líneas segmentadas, ¿ya? Pero esta vez vamos a utilizar así. Paralela, ¿qué quiere decir? A la par. Miren, fíjense, en este caso, el vector A con esa línea amarilla sería paralelo porque están lado a lado, ¿no es verdad? Entonces, yo lo voy a mover donde es el sentido del vector B, ¿ya? Fíjense, ya no lo estoy moviendo, he traído desde allá, paralelo, no lo he movido más nada, eso se le llama paralelo. Vamos a hacer otra línea paralela, pero esta vez ya del vector B. Me voy a acercar, fíjense, es paralelo, no, está chuequito, fíjense, paralelo significa que tiene que ser a la par, parejito, si quieres, parejito. Pues de ahí viene paralelo, parejitas. Está, ya fíjense, paralelo, o sea, no está inclinado. Si esto fuese así, con el vector B no sería paralelo, fíjense porque se cruzan, ¿no es verdad? En este caso, estamos hablando de que tiene que ser paralelo, o sea, a la par. Si quieren, tiene que ser su sombra, igualito, tal cual está, fíjense, ¿no es verdad? Lo voy a llevar este vector, esta línea paralela, donde está el sentido del vector A. Ya hemos unido. Ya está. Ya tenemos ambas líneas segmentadas. Suele suceder muchas veces que algunos estudiantes suelen hacer lo siguiente. Paralelo dice, del vector A, el paralelo del vector A va a ser para mí así. Con otro color se los pondré, con negro. Saben hacer así. Profe, has dicho que empieza aquí, ahí está, ese es mi paralelo del vector A. No, mentira, porque si ustedes agarran este vector, ya, si ustedes lo llevan y lo ponen paralelo, que quieren decir que tienen que ir juntitos. En este caso se están cruzando, ¿no es verdad? No sería paralelo. Entonces eso es incorrecto, ¿ya? Entonces, paralelo, que quiere, ya les había dicho, repitiendo nuevamente, no sé cuánto repito, ¿ya? Que tiene que ir a la par, paralelo, parejitos, de ahí bien, ¿ya? Una vez que tenemos esa línea, las líneas amarillas, que en este caso son segmentadas, paralelas a cada vector, lo que vamos a hacer es dibujar un tercer vector. ¿Cómo? Desde el origen hacia donde está la intersección de ambos vectores. ¿Ya? Y el sentido va a ser aquí, donde está la intersección de las líneas paralelas. Y a eso se le va a llamar, a este vector que está con color negro, se le va a llamar resultado, que es la suma del vector A más el vector B. ¿La tendrían? Espero me estén comprendiendo, por favor. Sus consultas, ya saben, me mandan al WhatsApp cualquier duda que tengan. Entonces, ya hemos aplicado para el ejemplo número 1, para el vector A y el vector B, el método del triángulo y el método del paralelogramo. Ah, ojo, me olvidaba también, alguna vez me han hecho esto. Luego que tienen el método del paralelogramo, unir, les he dicho, ¿se acuerdan? Donde está el origen con la intersección de las líneas paralelas de cada vector. Muchas veces suelen hacer esto. Así saben unir. No es correcto eso, ¿ya? Por eso tienen que repasar un poquito. Entonces, no es correcto esa parte, ¿ya? Entonces, recuerden eso, unir, para hallar la resultante, unir los dos orígenes, ¿no es verdad? Y la intersección, trazar líneas paralelas, y un tercer vector dibujamos uniendo el origen, donde está el origen, empezando donde está el origen y terminando en la intersección de las líneas paralelas. ¿Verdad? Ahí termina el vector. Ese sería su sentido.
Ahora nos vamos a ir un poquito ya más rapidito a aplicar en el ejemplo número 2 lo que viene a ser el vector D. Fíjense, en el método del triángulo dice mantener el tamaño, la dirección. Fíjense esta parte. Ahí está. Este va a ser el vector D. Vamos a mantener ¿qué cosa? El tamaño, que lo estoy haciendo yo proporcional. El ángulo, que vendría a ser en esta partecita, que viene 35 grados. Y ahora vamos a dibujar el vector C. Ya hemos dibujado el vector D. Ahora el vector C. No puedo hacer así, ¿no es verdad? Porque no sería lo mismo. Aunque sea el mismo tamaño, no sería lo mismo porque ya estaríamos alterando la dirección. En este caso, son 3 cuadritos, fíjense. Entonces, aquí lo colocamos así, la puntita el sentido del vector, y este sería el vector C. He mantenido la dirección, el sentido y el módulo o tamaño. ¿Ya? Voy a hallar la resultante, ya les había dicho. Para hallar la resultante unimos del último vector, que vendría a ser el vector C, hacia el origen del primer vector, que vendría a ser D. Lo cerramos. Les había dicho, ¿no es verdad? Es una flecha a continuación de la otra, eso es lo que hemos hecho. Y a este con negro se le llama resultante, que vendría a ser la suma del vector D más el vector C. Perdón por la letra. ¿Ya? Entonces, ese sería el método gráfico. Para el método del paralelogramo, el mismo ejemplo, los mismos vectores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir los dos orígenes. Pero esta vez aquí voy a empezar porque no me va a alcanzar si no. ¿Ya? Dice 2 cuadritos. Está bien, acá vamos a empezar. Aquí está. Ese va a ser mi vector. ¿Qué vector es? D. Aquí está mi vector D. Ahora voy a hacer el vector C. Unir los dos orígenes. Aquí está. ¿Cuántos cuadritos? 3 cuadritos dice. Voy a moverlo un poquito más. Ya. Entonces, el sentido me falta, ¿no es verdad? Aquí está. Ya he unido los dos orígenes para el método de paralelogramo. Este es el vector C. ¿Qué voy a hacer ahora? Líneas segmentadas. Les decía, no tengo en mi pizarra líneas segmentadas. Así que el amarillo va a significar que son líneas segmentadas. Paralelas. Esto no hay donde perderse porque el vector C es horizontal, ¿no es verdad? Entonces yo voy a hacer una línea horizontal y listo. Sin embargo, el vector D es más diagonal. Entonces voy a dibujar a su ladito así para que vean que son igualitos. Que no hay, fíjense, ¿no es? Entonces lo voy a mover donde termina el sentido del vector C, ahí. Ya está. Ya tenemos la intersección y las líneas paralelas a cada vector. Ay, perdón. ¿Lo ven? Entonces, ahora lo que voy a hacer, la resultante. Donde está el origen, trazo una línea, un vector más hacia la intersección. Y voy a poner mi flechita lo más bonito que pueda. ¿Y a este qué se le llama? Muy bien, resultante. Este con negrito va a ser la resultante, que es igual a la suma del vector D más el vector C. Listo, con eso habríamos concluido la aplicación del método gráfico, pero con el método del triángulo y con el método del paralelogramo. Como se dice, el método gráfico, recalco, sirve para dibujar los vectores. A partir de la formación de estos triángulos, nosotros lo que vamos a aplicar es el
método analítico. El método analítico ya emplea fórmulas, ecuaciones, pero con la base siempre del método gráfico. Entonces no se olviden de eso. Muchísimas gracias. Hasta luego.